Buenos días, familia. Hoy continuamos impresionándonos con las enseñanzas del libro de Mateo. Recordemos que la semana anterior habíamos visto a Jesús que estaba enseñando a sus discípulos la necesidad de dejar el orgullo a un lado para poder tratarse bien entre ellos. Y a su vez nos enseñaba a nosotros también a tratarnos bien entre nosotros. Jesús tomó como ejemplo a un niño y diciendo que nadie va a entrar al reino de los cielos si no se hace como este niño, si no se humilla como este niño, haciendo referencia a esa dependencia total que tiene el niño de sus padres. En otras palabras, todo aquel que no hace una dependencia total de Dios no puede entrar al reino. O como ese niño que mira en sus padres al único que los puede salvar. El niño cuando se cae, cuando tiene algo, va corriendo a sus padres en busca de protección, de ayuda, porque sus padres son su salvación. Y de la misma manera, aquel que no se humilla como este niño, refiriéndose a esa necesidad de buscar al único Salvador, a Jesucristo nuestro Señor, porque sabemos que no hay otro que pueda salvarnos. Entonces Jesús está mostrando a través de este niño, o este niño está haciendo una figura de aquel creyente verdadero, de aquel creyente real que está entregando su vida completamente al Señor. Y Jesús muestra justamente la necesidad de que se trate bien a un hijo de Dios, lanzando además una seria advertencia a los que no lo hacen. Recuerden que Jesús estaba diciendo, es mejor que te ates una piedra de molino en tu cuello y te lances al mar antes que trates mal a un hijo de Dios. Y en estos versículos que vamos a ver el día de hoy, Jesús lanza otra advertencia y nos hace ver el porqué de tanto amor y tanto cuidado hacia los creyentes. ¿Por qué tanto amor y tanto cuidado hacia sus hijos? Veamos entonces Mateo capítulo 18, versos del 10 al 14, lo leemos, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ok, vamos entonces al versículo 10, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Cuando vemos en el texto de la Nueva Traducción Viviente, dice, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños, ¿no? Y creo que nos da una idea más clara de esto. Cuidado, mirad, cuidado. Es una advertencia, cuidado con menospreciar a uno de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? Ya lo habíamos definido por el contexto mismo. Estos pequeños se refiere a un creyente genuino, a un creyente real que está dejando el orgullo y doblegando su vida delante del Señor. Entonces está diciendo, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Está hablando, cuidado con despreciar a cualquiera de mis hijos, a cualquier creyente. Cuidado con despreciar, ¿no? Y Jesús está enseñando esto a sus discípulos. Obviamente, ¿por qué? Porque recordemos que ellos venían de ¿qué? De una discusión de quién sería el mayor. Y en esas discusiones siempre también hay, obviamente, para yo poner a alguien como mayor, siempre voy a menospreciar a otro, ¿no? Y probablemente en esa discusión ellos estaban menospreciándose también, ¿no? Tú fallaste, tú no fuiste, yo sí fui con el maestro, tú no, ¿no? Y probablemente menospreciándose también entre ellos, ¿no? Por eso es que Jesús les lanza esa advertencia también y les dice, cuidado, tienen que tratarse bien entre ustedes, cuidado, no se menosprecien entre ustedes, ¿no? Por eso es Jesús hace ese énfasis en cuidado con menospreciarse entre ustedes, cuidado con menospreciar a un creyente. Es la advertencia que Jesús hace. Ahora, ¿qué significa esto de menospreciar? La misma palabra dice, es darle un menor valor a la persona, ¿no? Es rebajar a una persona. Es mirarlo como una persona inferior y que de repente no es digno de ningún tipo de consideración, que no es digno de ningún tipo de cuidado. Menospreciar a un creyente, por tanto, es menospreciar a Dios mismo, ¿no? Como ya lo habíamos visto la semana anterior, si recibes a uno de estos pequeños, me recibes a mí. Y por ende también lo contrario, si es que nosotros menospreciamos a uno de los creyentes, también estamos menospreciando a Dios mismo. Ahora, y eso vamos a verlo más adelante en algunos versículos. Pero ahora nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que o cuándo nosotros despreciamos a alguien?
tomando el contexto mismo en el cual Jesús está enseñando esto, en una discusión. En una discusión, en una disputa entre los creyentes, generalmente hay menosprecio. En una discusión en casa, entre esposo, esposa, papá, padres e hijos, cuando hay una discusión, generalmente se tiende ¿a qué? A menospreciar a la otra persona. Entonces, pueden expresarse palabras como date cuenta, ¿no? Date cuenta, no, ni para pensar sirves que le diga a alguien. Entonces eso es un menosprecio, está menospreciando, está valorándole para abajo, ¿no? O expresiones como tú no me llegas a los talones. Está menospreciando a la otra persona, ¿no? O un pensamiento, ¿no? ¿Y este qué se habrá creído? Está menospreciando a la otra persona. O de repente una expresión como algún día harás las cosas como yo. O sea, de nuevo menospreciando a las personas, ¿no? O como decía el fariseo, felizmente no soy como tú, ¿no? Entonces expresiones diversas en las cuales nosotros expresamos que menosprecio. ¿Y cuándo salen esas expresiones? Generalmente cuando estamos en una discusión, que puede ser en casa, esposo y esposa, que puede ser entre hermanos en la misma iglesia de repente, pero el Señor está advirtiendo y dice, cuidado, no menosprecies. No menosprecies a esa persona. Entonces, cuidado con las discusiones en casa. Cuidado con las discusiones que podamos tener entre hermanos. Más bien, ¿cuál es el sentir que debíamos tener? En Filipenses capítulo 2, verso 2, el Señor decía esto. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Oh, más bien el deseo de Dios era diferente. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amando unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse con los demás. Ok, primero, esto obviamente es aplicable a una vida entre hermanos. Y de nuevo, si somos hermanos y somos esposos, miren lo que está diciendo. Entonces, pónganse de acuerdo entre ustedes, ámense entre ustedes, trabajen juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Como esposos, como familia, debemos trabajar juntos con un mismo propósito, con un mismo pensamiento. Y la reprensión, no seamos egoístas, no estemos pensando solo en nosotros, no tratemos de impresionar a otros, seamos humildes y pensemos también en las necesidades de los otros, ¿no? Por eso dice en el verso 4, no se ocupen de sus propios intereses, sino también interésense en quién, en los demás, en las otras personas. En la familia funciona, en la iglesia funciona, en todo lugar funciona este mismo principio. Por tanto, el no ocuparme de mi propia vida, de mis propias cosas, de mis propios intereses y no pensar en las necesidades de la otra persona es una forma de menospreciar también a nuestros hermanos. Desde las cosas más simples. Ok, yo me agarro el mejor asiento y no me interesa dónde se sientan los demás. No me interesa dónde se sienta la hermana, no me interesa dónde se sienta el hermano. Yo me agarro el mejor asiento. Eso es un menosprecio. ¿Por qué? Porque no estoy interesándome en los demás. ¿Por qué? Porque no lo considero digno de valor. Estoy considerándome a mí como digno de. Yo sí tengo que estar en esa silla, pero los otros no. Entonces estoy menospreciando. Es una forma de menospreciar a nuestros hermanos. O de repente, en un momento en que estamos compartiendo una comida y decimos, bueno, yo me agarro el mejor plato. Y no me interesa si los demás les alcanza o no para comer. O cuando se pasan bocaditos en un lado, yo me agarro los bocaditos y no me interesa si queda para los demás. Es una forma de menospreciar. ¿Por qué? Porque no me interesa la necesidad de los demás. Porque en el fondo me considero yo como digno de que yo tenga que comer porque tengo hambre, pero no me interesa si el otro tiene hambre, no me interesa porque no lo considero digno, porque muy en el fondo estoy pensando que esa persona es menor que yo. O de repente, ¿no? Que podremos parecer más espirituales, ¿no? Ya, yo solo recibo la palabra de Dios y no me interesan los demás. No me interesa si las otras personas reciben, si están entendiendo. No me interesa, ¿no? Entonces, cuidado, porque también es una forma de menospreciar. Porque yo me considero digno, pero no considero digna a la otra persona de poder entender, de poder conocer. Y la Biblia nos advierte que cuidado con menospreciarnos. ¿Cómo más podemos menospreciarnos entre nosotros? En Santiago capítulo 2, verso 1, miren, nos
Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre: estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos? Entonces el Señor está mostrándonos en este versículo que favorecer, que por cosas externas a alguien, también es una forma de menosprecio, ¿no? Pone este ejemplo simple Santiago. Dice: ¿qué tal si en la congregación viene un hombre que aparentemente muestra riqueza y otro que aparentemente muestra pobreza? Si tú le das un trato preferente al que aparentemente tiene riqueza versus el otro, ya estás menospreciando, estás discriminando a los otros, y Dios no nos llamó a eso. Entonces, eso, para aplicarlo en cualquier parte de nuestras vidas, cuidado, ¿no? Con decir, y no solo hablamos de dinero, porque este es un ejemplo que pone Santiago, pero podemos decir de repente: no, ese hermano no vale la pena. Ese hermano no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? ¿Por qué no vale la pena? Porque no habla mucho, no vale la pena porque no tiene conocimiento bíblico, no vale la pena porque no sabe cocinar, no vale la pena porque no sabe jugar, no vale la pena. ¿Podemos decir eso de un hermano? ¿No? O cuando decimos: bueno, su amistad me da igual, si es amigo mío me da igual, sí o no. Qué orgullo cuando decimos cosas como esas, ¿no? Si decimos de un creyente: bueno, su amistad me da igual. Es como decir: yo estoy aquí arriba, el otro, si viene a mí y somos amigos, me da igual, total, no me interesa. Estoy menospreciando a esa persona o a ese amigo. O si estoy molesto con alguien, con expresiones como: mejor que ni me hable, ¿no? Mejor para mí si no me habla, mejor para mí si no me mira, porque yo me considero aquí, mi orgullo está muy alto, pero la otra persona no. Por eso dice el Señor: cuidado con menospreciarse. Y en el mundo mismo y aún entre nosotros a veces menospreciamos, ¿no? Las iglesias mismas, ¿no? Por el tamaño de congregantes. A veces menospreciamos: no, esa iglesia es pequeña, no, esa iglesia es grande, no, ese ministerio es pequeñito, no, ese ministerio es muy grande, ¿no? Y menospreciamos porque de repente tienen más economía, tienen menos economía, tienen más gente o tienen menos gente. El mundo va a despreciar a las iglesias, el mundo va a despreciar a los creyentes, pero es imposible o es inconcebible que nos despreciemos entre nosotros mismos, que nos menospreciemos entre nosotros como creyentes. O sea, el mundo sí nos va a menospreciar por nuestras ideas, nos va a tildar como anticuados, nos va a menospreciar porque nos va a decir que nos va a calificar hasta de homófobos, nos va a calificar de personas retrógradas, nos van a calificar y nos van a menospreciar. Y eso es entendible porque Jesús mismo lo dijo: el mundo nos va a menospreciar. El mundo va a menospreciar la iglesia del Señor. Pero es inconcebible que entre nosotros nos despreciemos unos a otros. Pero lamentablemente ocurre. Por eso es que en la Biblia encontramos muchas situaciones en las cuales hubo estas situaciones de menosprecio y la palabra del Señor está corrigiendo. ¿Por qué? Porque igual hoy en nuestros tiempos, lo entendamos o no, muchas veces estamos menospreciándonos entre nosotros y Jesús está lanzando una advertencia: cuidado con menospreciar al otro. Cuidado. Quiero que revisemos este versículo ahora en 1 Corintios 11:20. Miren, dice 1 Corintios 11:20, les leo en la Nueva Traducción Viviente: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias cosas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. ¿Qué estaba ocurriendo aquí en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto, cuando se reunían para la cena del Señor, cada uno traía, dice, su propia comida. Los que tenían más economía traían pues sus mejores platillos y otros que tenían menos economía traían sus platillos más simples de repente, ¿no? O algunos ni lo traían. Pero dice que como resultado de esto, cada uno empezaba a comer, dice, su propia comida y no la compartían con los demás. Y algunos se quedaban con hambre, dice. Y algunos otros, dice, se embriagaban, se tomaban el vino primerito si no les interesaba que los demás tomen. Entonces Pablo dice que ¿acaso no tienen sus propias casas? Si quieren comer, vayan a sus casas, ¿no? Si quieren comer en abundancia, vayan a sus casas. Y ahí, si tienen, vayan ahí. Pero a la iglesia no vengan a deshonrar a la iglesia. No vengan a menospreciar a la iglesia ni a cada uno de las personas. Porque
Si vamos con una comida, si vamos con una vianda, ¿es para qué? Para invitar a los demás. Es para poder convidar a los demás. Porque si yo aprecio a todos, tengo que apreciar a que si mi hermano tiene hambre o no tiene hambre, si comió o no comió, y si yo tengo, pues le voy a dar. Y eso es algo que claramente estaba ocurriendo en Corintios. Por eso Pablo dice, ustedes quieren que los elogie por esto, de ninguna manera los voy a elogiar por estas cosas, ¿no? Pablo fue muy duro ahí por las cosas que estaban haciendo en Corinto. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Si es que tenemos niños pequeños y vamos con un juguete, si va a llevar el juguete, es para compartirlo. Porque si no, que se quede en casa con el juguete y que juegue con su juguete él solo. Pero si va a llevar y vamos a dejar a los otros niños mirando, cuidado. Hay que enseñarle a compartir, porque si no caemos en esto, en menospreciar. No, mi hijo sí es digno de jugar con esto, pero el otro que no tiene, no. Cuidado, en las pequeñas cosas a veces podemos menospreciarnos unos a otros. Vamos a otra escritura, dice en Santiago capítulo 2, verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo que está diciendo aquí Santiago es, tú ves a tu hermano que está desnudo y está con frío. Tú ves a tu hermano que está con hambre, está pasando hambre y no tiene que comer. Pero tú sí estás comiendo, tú sí tienes abrigo. Y no te interesa lo que pase a otro y solo dices, bueno, vamos a orar a ver que el Señor supla, a ver que el Señor te ayude. Y no tienes interés en tu hermano, ¿qué estás haciendo? Finalmente estás menospreciándolo. ¿Por qué? Porque no estás valorándolo como alguien digno de ser cubierto como tú. Tienes un abrigo. ¡Qué bueno! Pero ¿y tu hermano? Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Puede tu fe, si tú tienes realmente fe, puedes vivir así, menospreciando a tu hermano? No considerándolo como alguien digno que también se cubra del frío, no considerándole como alguien digno que también coma como tú. Dice, si hacemos eso, dice, ¿de qué vale esa nuestra fe? Nuestra fe es muerta. Mira, ¿por qué? Porque estamos menospreciando a nuestros hermanos. Vamos con otra escritura. En 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, el que tiene bienes en este mundo, tienes tú, y gracias a Dios, por la gracia de Dios tienes lo que tienes. Pero ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón contra él. ¿Qué estás haciendo? Lo estás considerando a él como alguien que no es digno de poder vivir como tú estás viviendo. Tú tienes, ok, gloria a Dios. Cuidado con el orgullo, que te puedes tú considerar como alguien digno de que sí, vivir así, porque tú estás viviendo así, por esto o por lo otro. Pero cuidado de tu hermano, dice, cuidado si cierras tu corazón con el hermano. Cuidado que te hagas tacaño y que cierres tu corazón. Dice, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Hijitos, dice, no amemos solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En otras palabras, lo que está diciendo es, si tú tienes, gracias a Dios, qué bueno. Pero lo tienes ¿para qué? Para poder bendecir a otros. Y si tú cierras tu corazón, estás menospreciando también a otros. Vamos con otra escritura. 2 Corintios 10, verso 10. Dice, voy a leerles en la versión de la traducción viviente. Dice, pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. ¿Qué estaba ocurriendo en Corintios, no? Aquí en Corintios obviamente era una iglesia que estaba desordenada y admitían que la enseñanza de Pablo era buena. Dice, no, las cartas de Pablo son exigentes, son fuertes, ¿no? Y admitían que la enseñanza que él tenía sí era buena, era fuerte inclusive, ¿no? Pero dice, pero él en persona es débil. Y además, sus discursos no valen nada. ¿Qué estaban haciendo? Estaban menospreciando a Pablo mismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, su enseñanza era buena, sus cartas eran muy buenas, pero cuando él hablaba en persona, dice, su propia persona, no valía nada, no impresionaba nada. Y es más, su oratoria tampoco era buena. Y lo despreciaron. Lo menospreciaron por la forma como predicaba, lo menospreciaron por su aspecto físico. Y mire, eso le pasó a Pablo. Y eso muchas veces pasa en las iglesias. A veces menospreciamos a los diferentes ancianos, a los diferentes pastores, o por su aspecto físico, o por la forma como predican. Obviamente hay pastores, hay ancianos cuando comparten, de repente que pueden tener más llegada, pero dice que no debemos menospreciar.
No me debemos menospreciar a ninguno de ellos. Y aquí estaban menospreciando a Pablo por su aspecto físico y por su oratoria. Mira, le decían los de Corintio, ¿no? Tus discursos no valen nada aquí. Y tu forma de ser también es una persona débil, ¿no? No se te ve como alguien fuerte, ¿no? Como alguien que entona fuertemente sus discursos, ¿no? Sino pareces alguien débil, debilucho y que no impresionas a nadie. Menospreciaban a Pablo por su aspecto físico y aún por la forma como predicaba. Pero reconocían, sí, obviamente, que había mucha enseñanza y fuerte enseñanza en sus escritos, en sus cartas. Es otra forma como menospreciamos, ¿no? Líderes de iglesia de hogar, ¿no? Podemos estar menospreciando a líderes de iglesia de hogar por su aspecto físico, por la forma como comparten el evangelio, y eso no podemos hacer. Eso no debemos hacer. Ahora, si alguien peca, si un hermano peca, si un hermano falla, ¿no? y peca, y no le ayudamos a salir del problema, sabemos que está ahí en el problema, pero no le ayudamos a salir del problema, también puede ser una forma como nosotros menospreciamos a los demás. Porque ¿qué es lo que nos dice el Señor? En Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarle a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Qué está diciendo, no? A veces cuando el hermano peca, uno, no le interesa. Bueno, yo sí sigo bien en mi camino y no me interesa el hermano. Allá que él se ocupen los pastores de él. No. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Porque es una forma de menospreciar. Cuando alguien cae, a veces lo menospreciamos, lo miramos hacia abajo. Este cayó, este es un indigno. Yo sí soy digno y sigo para adelante, pero él es indigno. Somos tan orgullosos muchas veces que no podemos mirar, no podemos voltear y mirar. Pero ¿qué nos dice el hermano? Si algún creyente está dominado por el pecado actualmente, dice, tú que te crees espiritual, dice, tienes que ayudarle a volver al camino. Y esto no está hablando solo a los ancianos de las iglesias, a los líderes de las iglesias, está hablándote a ti, a uno que está en la iglesia. Y dice, si tú estás viendo esto, veo de tu hermano y que ayúdale a volver al camino. ¿Cómo? Con ternura y humildad. Dice, pero tengan mucho cuidado de no caer en sus tentaciones, dice claramente, ¿no? Pero dice, es una forma como a veces también menospreciamos a los demás y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor nos está diciendo, cuidado, no debemos menospreciar a nadie en la iglesia. Menospreciamos, así como podemos menospreciar a alguien que cae en el pecado, a veces cuando estamos en pecado también podemos menospreciar a nuestros líderes, a nuestros ancianos, cuando ellos vienen a corregir nuestras vidas, ¿no? A veces como sentimos bronca porque nos corrigieron, ya lo menospreciamos, ya no quiero escucharle a este que se ha creído, ¿no? Y empezamos a menospreciarlo. Y miren lo que pasó con Pablo o con Timoteo en 1 Corintios capítulo 16, verso 10. Corintios es una iglesia muy terrible, ¿no? Y miren lo que pasaba aquí, dice, Pablo escribe, dice en el 1 Corintios 16, 10, les leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. Él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Despídanlo con su bendición cuando regrese para estar conmigo. Espero que vengan junto con los demás creyentes. Pablo dice, cuando llegue Timoteo, no lo intimiden. No estén intimidándolo, no estén poniéndole miedo, dice, ¿no? Porque él hace la obra del Señor igual que yo. No permitan que nadie lo trate con desprecio. Porque Pablo sabía que Timoteo iba a corregir algunas cosas. Pero como iba a corregir, se iba a ganar la antipatía de algunos y el menosprecio también hacia él. Entonces, miren, a veces podemos menospreciar inclusive a nuestros líderes ancianos que corrigen nuestras vidas. Y el Señor está diciéndonos que, cuidado, no menosprecies a nadie. Ahora, el Señor nos va a dar en los siguientes versículos la razón del por qué no debemos menospreciar a ningún creyente. Si tú tienes tu esposa creyente, si tienes tus hijos creyentes o viceversa, cuidado, sigue siendo la advertencia también para nosotros. En la iglesia, cuidado con menospreciarnos también entre nosotros. ¿Por qué? Verso 10, volvemos en Mateo 18, dice, mirad que no os menospreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la primera razón por qué no debemos menospreciar a los creyentes? Por razón de los ángeles. ¿Y qué son los ángeles? Rápidamente vamos a hablar de los ángeles, ¿no?
Dice en Hebreos capítulo 1, verso 14, no son todos espíritus ministradores, refiriéndose a los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. En otras palabras, los ángeles están ahí ¿para qué? Para poder servir a los creyentes. ¿Y cómo sirven a los creyentes? Les leo la nueva traducción viviente. Dice, por lo tanto, los ángeles son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Entonces, una de las formas como sirven nuestras vidas es que cuidándonos. Están cuidando nuestras vidas, ¿no? Entonces, están ahí los ángeles para cuidar nuestras vidas. El Salmo 91, verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. ¿Qué es la función de los ángeles aquí? Como nos está diciendo Jehová, el Señor enviará a sus ángeles, dice, para que te guarden en todos tus caminos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función principal de los ángeles? Es proteger nuestras vidas. Ellos están protegiendo nuestras vidas. Y aquí en los Salmos vemos que está hablando de ángeles. Y cuando habla en Mateo también lo vimos que está hablando acerca de ángeles en plural, por causa de los ángeles que siempre están mirando, dice, a Dios, ¿no? Entonces, de esto, obviamente, abriendo un paréntesis, ¿no? Para poder entender algunas cosas. Lo primero es que no existe el ángel de la guarda. En la Biblia no hay ninguna referencia bíblica que nos hable del ángel de la guarda. O sea que haya un ángel que se especialice en cuidarnos a cada uno de nosotros. No, eso no es bíblico, no está en la Biblia. La Biblia nos habla de ángeles cuidando nuestras vidas, como grupos de ángeles que están pendientes cuidando nuestras vidas, ¿no? Eso sí, de eso sí está hablando. Ahora, por otro lado, ¿no? Y es obvio, creo que para todos, que obviamente nosotros no hacemos oraciones a los ángeles, no pedimos cosas a los ángeles, no rendimos culto a los ángeles, y eso es claro en el mismo libro de Hebreos, dice, porque Jesucristo es superior a los ángeles, y en Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Cuidado. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuidado que tu mente carnal te haga pensar que tienes que orar a los ángeles, vamos a pedir protección a los ángeles. No, nosotros no estamos para orar a los ángeles. El tema de los ángeles es algo muy, muy precioso. Yo te invito a que puedas ver mis videos que hice acerca de los ángeles, ¿no? en el canal de YouTube. Cerrando el paréntesis entonces, dice aquí en el libro de Mateo que debido a los ángeles que están mirando constantemente el rostro de Dios, no podemos menospreciar a los hermanos. ¿Cuál es la función de los ángeles? Es cuidar a los creyentes. Y dice que el rostro de los ángeles están continuamente mirando el rostro de Dios. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa que están mirando constantemente el rostro de Dios? Quiere decir que ellos están atentos ¿a qué? Atentos a lo que el Padre pueda decir. Recordemos el Salmo 91 dice, y Jehová enviará a los ángeles para cuidar nuestros caminos. Entonces, los ángeles están cuidando nuestras vidas, pero están atentos ¿a qué? A las órdenes de Dios. No están atentos a nosotros. Nosotros no podemos decir, ángeles, cuídenme, ángeles, guárdenme. No, ellos no están atentos a nuestra voz. Ellos están atentos a la voz de Dios. Sus ojos están en el trono de Dios esperando ahí para no perderse ningún detalle. Cuando el Señor diga, ayúdenle en este, ayúdenle en lo otro, a cualquier detalle que ellos sirvan, ellos están dispuestos ahí para cuidarnos a nosotros. Pero otro detalle más muy importante. En 1 Corintios 11:10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Quiero leer este mismo versículo en la nueva traducción viviente que nos va a ayudar a entender mejor. Dice, por esta razón y debido a que los ángeles observan, la mujer debería cubrirse la cabeza para mostrar que está bajo autoridad. Pablo está hablando aquí en Corintios, dice, ya que los ángeles ¿están mirando qué? Dice, están mirando la conducta de la mujer para estar bajo autoridad. Los ángeles están mirando nuestras conductas. En otras palabras, lo que nos está dando a entender aquí es que los ángeles están observando nuestras conductas, cómo nos estamos comportando nosotros. Ahora, volvemos al contexto. Jesús está diciendo, cuidado con menospreciar a uno de estos pequeños. Cuidado con menospreciarse entre ustedes. ¿Por qué? Primera razón, porque los ángeles están constantemente mirando el rostro de Dios. Uno, ¿qué significa? Que los ángeles están atentos a obedecer la voz de Dios. Porque los ángeles están mirando tu conducta. Si tú estás menospreciando a tu hermano, pues los ángeles están viendo eso. Los ángeles están mirando lo que tú haces y están atentos a la voz de Dios. ¿Para qué? O para premiarte cuando tú estás haciendo cosas también. O también dar la idea de que puedan intervenir en la disciplina de Dios
en la disciplina que Dios nos puede dar cuando menospreciamos a un hermano, porque dice, cuidado con menospreciar a uno de ellos, ¿no? Y obviamente el Señor, si estamos caminando por esos caminos y menospreciando a otros, obviamente va a disciplinar. Y nos da la idea aquí de que los ángeles están mirándonos y están mirando y están esperando la indicación de Dios. ¿Qué van a hacer? Hasta ahí nos quedamos, no sabemos más de las cosas que pueden hacer los ángeles, ¿no? Y el versículo también no nos da más. Lo cierto es que nos está diciendo cuidado porque los ángeles están atentos a lo que haces. Y están atentos a la voz de Dios para saber qué hacer. Entonces obviamente nos da esa idea de que los ángeles están mirando nuestra conducta. No podemos nosotros menospreciar a alguien y eso pasar por alto. Definitivamente no. Los ángeles están mirando y Dios está también atento a ello. Segunda razón, ¿por qué es que no debemos menospreciar, dice, a ninguno de los creyentes? ¿Cuál es esa segunda razón? Dice en el verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces, aquí está exponiendo la segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón? Por Jesucristo mismo y por la obra de Cristo mismo. Verso 11 dice, ¿por qué? ¿Por qué no menospreciar a uno de esos pequeños? ¿Por qué no menospreciar a un creyente? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, si es un creyente genuino, si es un creyente real que rindió su vida al Señor, dice, es Cristo mismo que vino a salvar lo que se había perdido. Ese no está en la iglesia, ese no es un hermano porque él quiso, sino porque Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido. Y este estaba perdido y ahora lo ha traído a su cuerpo, a la iglesia. ¿Ok? Entonces, la segunda razón es por Cristo mismo. Y mire, Jesús, para poder ilustrar mejor esta situación, les dice una parábola. Les dice, ¿qué os parece? ¿Qué les parece a ustedes esto? Si un hombre, dice, tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, se pierde, se sale del camino una de ellas, dice, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, os digo que no se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Obviamente, si vemos la lógica aquí, si tienes 100 ovejas y una se pierde, obviamente el pastor en algún momento se iba a dar cuenta de que esa oveja se perdió. Ahora, ¿es lógico que vaya y la busque por los montes y deje a las otras 99? Suena un poco ilógico en la realidad, porque al final ya una se perdió y ya no puede hacer nada, pero que las otras 99 deje para irse a buscar una, suena algo ilógico. No tiene lógica, no tiene sentido. Pero entonces aquí está hablando, dice, de un hombre muy particular. Un hombre dice que tiene 100 ovejas, pero se descarría, dice, una de ellas. Se pierde una de ellas, ¿no? Y este pastor ama tanto que se da cuenta que esta oveja se descarrió. Se da cuenta por qué esta oveja se desvió. Y entonces dice, como sabe dónde está, y dice, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. La idea es que este hombre va a dejar las 99 y va a ir a buscar esta oveja. Va a atravesar peligros de muerte, inclusive lobos, osos, leones que pueda haber en el desierto, para encontrar a esta oveja. Y luego que la encuentra, luego que encuentra a esta oveja, dice que la va a traer. ¿Por qué? Porque se regocija de haberla encontrado. Y obviamente esta parábola es una figura de ¿quién? De Jesucristo mismo, ¿no? Porque no hay otro pastor como Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Dejó toda su gloria, dice, por venir a buscarnos a nosotros, porque nosotros no le buscamos a Él. Dice en Romanos 3 que el hombre no busca a Dios. Nosotros no tenemos ningún interés de buscar a Dios. Es Dios que buscó nuestros corazones, nuestras vidas. El buen pastor vino a nosotros a buscarnos entre todos los perdidos. ¿Y qué? Y nos encontró. ¿Peligros pasó? Sí, porque finalmente dio su vida en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos volver al redil. Eso es lo que hizo Jesucristo. Está hablando de su obra, de la obra que Cristo hizo. Y obviamente cuando Jesús cuenta esto, está haciendo referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento, en Ezequiel capítulo 34, verso 11, donde el Señor se muestra como el buen pastor. Y dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. No, nosotros no lo buscamos. Es el Señor quien nos busca, dice. Y las reconoceré. Él sabe
quienes va a salvar. Y dice, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. ¿No? Ese es lo que el Señor va a hacer. Está describiendo la obra de Jesucristo. El Señor mismo descendió a esta tierra dejando toda su gloria. ¿Y qué hizo? Y nos salvó a nosotros. Murió por cada uno de nosotros, dice, y como dice aquí, vendó nuestros corazones. Y si estábamos con la pierna quebrada, el Señor nos levanta, nos pone en su cuello, como dice el pasaje de Lucas, ¿no? Dice, fortaleceré a la débil, vendaré a la perniquebrada y le haré volver al redil. En otras palabras, Jesús es el buen pastor y aquí se está presentando como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que no le interesan los peligros, por eso es que se va a los montes, no interesa buscar a esa su oveja perdida para traerla al redil, y una vez que la trae al redil, él se siente muy contento de ello. Y después que el Señor hizo esa su obra tan maravillosa y derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿tú te atreves a menospreciar a su hijo? ¿Tú te atreves a menospreciar a su hija? Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Dice, cuidado con menospreciar a uno de estos pequeños. Cuidado con menospreciar a uno de mis hijos. ¿Por qué? Ya hemos visto, por causa de los ángeles. Segundo, por Cristo, por su obra, porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Porque Él, como el buen pastor, dice, ¿qué hizo? Dejó toda su gloria y vino a buscar que a la perdida, a la oveja perdida, porque él sabía dónde estaba, él sabía cómo atraerla, cómo conquistarla, y vendó sus heridas y la trajo al redil y se sintió muy contento por ello. Entonces, si nosotros nos atrevemos a menospreciar a uno de estos pequeños, estamos menospreciando la obra de Cristo. Y esa es la idea que está dándonos el Señor. Si tú menosprecias a alguien, estás menospreciando la obra de Cristo. Cuando tú lanzas esas palabrotas como despreciando a tu hermano, despreciando a tu esposa, que es tu hermana, despreciando a tus hijos, que son tus hermanos de repente en la fe, estás menospreciando la misma obra de Cristo. ¿Quién te crees tú? En otras palabras sería, ¿quién te crees tú para menospreciar a él, para menospreciar a ella, si Cristo murió por ella, si el buen pastor murió por ella? Ahora, este mismo pasaje nos ayuda a mirar, ¿ok?, a la obra misma del Señor en nuestras vidas como creyentes. Si producto de un tropiezo, uno de nosotros se empieza a perder y empieza a vivir una vida pecaminosa, en otras palabras, alguien nos maltrata, alguien maltrata nuestros corazones y nos resentimos, ¿no? Como ya hemos visto la semana pasada, alguien nos puede poner el tropiezo, sí, pero también somos responsables de nuestro mismo pecado, pero obviamente nos resentimos, ya no queremos mirar a ese hermano, tenemos distancia con ese hermano, nos puso tropiezo. Ok, dice que Cristo mismo, como el buen pastor, ¿qué es lo que hace? Él se da cuenta de que su oveja se está saliendo del redil. Él se da cuenta de su corazón. De repente nosotros los humanos ni nos damos cuenta, de repente nos está saludando como siempre, pero no nos damos cuenta que su corazón se está alejando. Pero ¿quién se da cuenta? El buen pastor, porque él conoce a sus ovejas. El Señor Jesucristo conoce que se está yendo y ¿qué hace? Va a buscarla, va a buscar a su oveja y va a restaurarla, va a restaurar su pierna quebrada porque alguien le puso tropiezo y luego la vuelve al redil, y el Señor mismo dice, se siente contento porque vuelve al redil. Entonces, aún cuando alguien puede estar tropezando, producto de ese tropiezo, caminando en pecado, el Señor va y la busca y la hace regresar. Es una parábola muy hermosa que nos habla de la obra misma de Jesucristo. Obviamente ningún hombre puede compararse a lo que Él ha hecho y obviamente a veces es una mala comparación que se pretende hacer, ¿no?, de los pastores o ancianos humanos con la obra que Jesucristo hizo, ¿no? Tratando de hacer ver que este pasaje habla de un pastor humano, de un anciano no humano. No, definitivamente este pasaje está hablando de la obra de Cristo.
Muy bien, entonces, tercera razón, ¿no? Acordémonos que Jesús está diciendo, cuidado con menospreciar a uno de estos pequeños. Primera razón, cuidado, porque los ángeles los están viendo. Y los ángeles están ahí, están dispuestos a hacer la obra de Dios. Están muy atentos a lo que el Señor diga. Segunda razón, ¿por qué? Por Cristo mismo, porque Él, por esa pequeñita, por esa hija de Dios o por ese hijo de Dios, la vino a buscar. Ese pequeño no fue a buscarla, sino Cristo vino a buscarla. Dejó toda su gloria y vino a buscar a esa pequeña. Y la restauró, le hizo conocerle. Y obviamente Él se siente contento por todo lo que ha pasado con este pequeño, ¿no? Esa es la segunda razón. ¿Y cuál es la tercera razón por la cual no deberíamos menospreciarnos entre nosotros? Dice, verso 14, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Lo tercero es por el Padre mismo. Por el Padre, ¿qué es lo que pasa con el Padre? Es que la voluntad de Él es que ninguno de sus hijos se pierda. En otras palabras, que ninguno pierda el camino, que ninguno se extravíe. Esa es la voluntad de Él, que ninguno se extravíe. Y no estamos hablando aquí de perder la salvación, pero sí estamos hablando de que podemos extraviarnos. ¿En qué sentido? Recordemos nuevamente el contexto. El contexto es una discusión de los discípulos que están menospreciándose entre ellos y Jesús está diciendo, trátense bien, cuidado, no se traten mal y no se menosprecien entre ustedes, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay esas discusiones, cuando se menosprecian unos a otros, cuando puede haber favoritismo, como hemos visto, o de las diferentes maneras que hemos visto menospreciarnos, puede dañar el corazón del creyente. Y ese corazón dañado del creyente puede resentirse, puede no querer perdonar, puede alejarse, ¿no? Inclusive de la comunión de los hermanos, puede querer alejarse de la iglesia y todo ello. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Tercero, cuidado con hacer tropezar, porque no es la voluntad del Padre que ninguno esté viviendo así, perdido del camino, extraviado del camino. No es la voluntad del Padre. Obviamente, el Señor, como nos dice el pasaje anterior, el buen pastor va a ir y la va a recuperar, pero no es la voluntad del Padre que uno se extravíe así por razones de que nosotros no le supimos tratar. Ese es el punto. Cuidado, porque no es la voluntad del Padre que alguien esté viviendo así porque nosotros le pusimos un tropiezo. Entonces, esta enseñanza, obviamente, estaba hablando ¿a qué? A los discípulos en primer lugar. Porque los discípulos, recordamos el contexto, ellos están discutiendo quién sería el mayor. Y en esa discusión que quién sería el mayor, obviamente van a haber menosprecios, ¿no? No, yo sí, porque yo estuve en el monte de la transfiguración. Tú no, a ti no te escogió, ¿no? Menospreciando. Ustedes fallaron, ustedes no pudieron liberar al enfermo. Menospreciando, ¿no? Menospreciándose entre ellos, haciéndose daño entre ellos y el Señor diciéndoles, cuidado con menospreciarse entre ustedes. Cuidado, porque ninguno va a entrar en el reino si no se humilla como este niño. Así que trátense bien antes de tratarse mal, pues cojan una piedra de molino y tírense al mal antes que tratarse mal entre ustedes. Y lo tercero es cuidado con que se menosprecien. ¿Por qué? Porque los ángeles los están viendo, porque ese pequeñito a quien tú quieres menospreciar, Jesucristo mismo hizo la gran obra con él para salvarlo. Este pequeño no hizo nada, es Cristo el que hizo la obra. Y lo tercero es que la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, ninguno esté viviendo extraviado, ninguno esté viviendo resentido o con falta de perdón por esta causa. Por eso es que en 1 Pedro 5:7 el Señor nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios cuida nuestro corazón, Dios cuida nuestras vidas. Y esto es algo muy hermoso que encontramos en este pasaje. Entonces, cuidado con menospreciar a tu hermano. Cuidado con pensar que no es digno de tu cuidado, que no es digno de tu atención, porque los ángeles están mirando. Segundo, porque por ese hermano, Cristo murió. Cristo hizo la gran obra de rescatarlo. Y el Padre no quiere que esté herido espiritualmente. Para nosotros como creyentes es un gran consuelo, obviamente, saber la forma como Dios nos cuida, la forma como Dios nos ama, la forma como Dios aprecia nuestras vidas y está cuidando y aún nos está advirtiendo entre nosotros, porque obviamente somos todavía débiles, pecadores, ¿no? Tenemos esta tendencia pecaminosa a menospreciar, tenemos esta tendencia pecaminosa a ser orgullosos y tener disputas aún entre nosotros, pero el Señor está advirtiendo seriamente que nosotros debemos dejar todo eso, aprender a tratarnos entre nosotros y no menospreciar a ninguno por ningún motivo.
Que el Señor nos dé la sabiduría y su Santo Espíritu use sus palabras para enseñarnos a vivir la vida como Dios quiere que vivamos en familia y en la iglesia. Amén.